Señoras, señores, muy buenos días. Si son tan amables, les pedimos un poquito de silencio y que vayan ocupando los asientos, porque el acto está a punto de comenzar. Gracias. Muy buenos días, autoridades, representantes institucionales, miembros de la sociedad civil, amigas y amigos. La iglesia de San Pedro, donde yacieron los amantes de Teruel, acoge hoy una conmemoración muy especial para Aragón, la celebración de San Jorge. Este día simboliza la identidad compartida, la defensa de nuestros valores
y el orgullo de pertenecer a esta tierra. Desde la primera legislatura, el Gobierno de Aragón ha querido acercar este día a las 3 capitales de provincia y hoy es el turno de Teruel. El próximo 23 de abril, como establecieron las Cortes de Calatayud, lo celebraremos de forma conjunta en Zaragoza, la capital de la comunidad autónoma, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con música. Vamos a escuchar el romance del enamorado y la muerte, una de las composiciones más intensas de nuestra tradición literaria y musical. Un relato breve, profundamente simbólico, que habla del tiempo, que habla de la urgencia y de aquello que no llega cuando o como nos gustaría, porque incluso cuando existe voluntad, el tiempo y las circunstancias no siempre acompañan. Es precisamente aquí, en Teruel, donde este relato encuentra su eco más especial. Esta iglesia, además de un espacio histórico, es el lugar donde descansa una de las historias más universales que ha dado esta tierra, la de los amantes de Teruel. La historia de Diego e Isabel, que no habla únicamente de amor, habla de espera, de promesas y de decisiones que llegan cuando el tiempo a veces ya no acompaña. 2 jóvenes que se aman. Un plazo marcado de 5 años, una ausencia y un regreso que no llega a tiempo. Diego, ya saben, vuelve el mismo día en que Isabel ya ha rehecho su vida. Pide un beso, solo uno. Isabel lo niega, no por falta de amor, sino por fidelidad a su palabra. Y en ese instante, el amor y el deber chocan. Al día siguiente, será ella quien llegue tarde. Es esa misma emoción la que recorre el romance que ahora vamos a escuchar. Un joven que pide 1 hora más de vida para ver a su amada, 1 hora que no basta, una puerta que no se abre, 2 historias distintas, una misma verdad en torno al amor, al paso del tiempo y a los límites que a veces impone. Con todos ustedes, Aída Crespo Burgueño a la voz, Juan García Collazos al piano, Sara Ferrer Valero al violín y José Ferrer Enguídanos a la flauta. Les escuchamos.
echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzara, mis trenzas añadiría. Ya sube por el cordel, ya toca la barandilla, la cuerda se cae y se rompe, y él como plomo caía. La muerte le está esperando abajo en la tierra fría. Vamos, enamorado, la hora ya está cumplida. Como han visto, lo que acabamos de escuchar nos devuelve a dos relatos que desde lugares distintos dialogan entre sí. En ambos late algo profundamente humano, el tiempo que se acaba, el encuentro que no llega y aquello que queda solo a un paso. No es la falta de amor lo que les separa, sino las circunstancias que lo rodean. Y quizá por eso han perdurado en el tiempo. Y las circunstancias actuales en la constitución de algunas de las principales instituciones de Aragón, en particular la Presidencia y el Gobierno, han condicionado algunos de los aspectos de esta conmemoración, entre ellos la concesión de distinciones. Aragón ha sido históricamente una tierra de respeto al derecho, una de sus señas de identidad más arraigadas. Y como señaló Marcelino Menéndez Pelayo, los aragoneses, decía, han contribuido a fortalecer la conciencia colectiva desde el compromiso, dictando sabias leyes y a veces muriendo por ellas. Ese principio sigue vigente y así lo ha determinado el presidente de Aragón y por ello este año no se han otorgado distinciones. La ley lo establece y Aragón, por tanto, la cumple. Y en este contexto es momento también de reconocer aquello que nos une y también nos proyecta. La Fundación Amantes de Teruel este año ha sido distinguida con la medalla al mérito turístico de Aragón en reconocimiento a su labor en la promoción del turismo, de la cultura y del patrimonio de la comunidad. Asimismo, la Fundación Bodas de Isabel celebra la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para las Bodas de Isabel de Segura, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo y que sitúa a la celebración turolense en el máximo nivel del calendario festivo de nuestro país. Además, este año alcanzan su 30ª edición. Pero ese latido que hoy evocamos no pertenece solo a una historia ni a un lugar. Es un latido que recorre toda la provincia, desde el Bajo Aragón hasta las cuencas mineras. Un latido que representa valores profundamente arraigados, la concordia, el compromiso, la autonomía y la vertebración de un territorio amplio, diverso y cohesionado. Una provincia que avanza al ritmo de su talento, de su capacidad de emprender, de innovar y de mantenerse fiel a su identidad. Encontrándonos en Teruel, por tanto, ciudad del amor y de la memoria compartida, queríamos recordar las palabras de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Decía, el día que se desbarate España, para volver a hacerla, tendrán que poner por cimiento o por pedregal los corazones de Aragón. Una reflexión que apela a la solidez, a la lealtad y a la capacidad de construir incluso en momentos complejos. Y bien lo sabe quien va a clausurar este acto dirigiéndose a todos ustedes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón Navarro. Tiene la palabra. Presidenta de las Cortes de Aragón, Justicia
de Aragón, alcaldesa de Teruel, consejeros del Gobierno de Aragón, autoridades civiles y militares, queridos amigos y amigas, muy buenos días. Para mí es un orgullo participar de nuevo en esta celebración en Teruel en el marco de la festividad de nuestro día, del Día de Aragón de San Jorge. Teruel representa perfectamente el espíritu de Aragón, una tierra de gente honesta y de gente trabajadora, que mira al futuro con orgullo y que está abierta al mundo. Pero sobre todo, Teruel, como Aragón en su conjunto, es un territorio con una identidad propia y con un talento indiscutible. Teruel pone la banda sonora de Aragón, porque Teruel es ruta del tambor y del bombo. Pero también es tierra de jamón, de aceite, de trufa, de melocotón o de fiestas como los amantes. Este año, además, celebramos en este acto de la Iglesia de San Pedro, cuya gestión turística corresponde a la Fundación Amantes de Teruel, a la cual distinguimos, como acabamos de oír, hace unos meses con la Medalla al Mérito Turístico de Aragón por su contribución al desarrollo cultural y turístico de la ciudad. Esta iglesia, la iglesia que en 1983 acogió la primera sesión parlamentaria de las Cortes de Aragón, la primera que se llevó fuera de la capital aragonesa. Además de celebrar el 30º aniversario de las bodas de Isabel de Segura, este año 2026 las hemos podido disfrutar por primera vez como unas fiestas de interés turístico internacional. Un reconocimiento que ha sido de justicia, que refuerza la proyección exterior que tiene la ciudad y la provincia de Teruel y que consolida una cita que combina el rigor histórico, la implicación de toda la ciudad y la capacidad para la atracción turística. De la provincia de Teruel se puede hablar y en términos muy positivos, porque está viviendo un presente brillante y le espera un futuro todavía más ilusionante. Un futuro que debemos asegurar y en el que tenemos que implicarnos todas las instituciones públicas y en el que el Gobierno de Aragón trabaja día a día. Un ejemplo evidente de esta implicación lo encontramos en el aeropuerto de Teruel. En la actualidad, las cerca de 15 empresas que hoy están radicadas en el aeropuerto de Teruel generan 850 empleos directos y ya hoy, en la actualidad, generan 1.700 indirectos. Estas perspectivas son magníficas y lo que sabemos es que el aeropuerto, la infraestructura del aeropuerto, va a superar los 1.000 empleos directos este mismo año, convirtiendo esta infraestructura en un revulsivo demográfico para una provincia en la que hasta hace poco solo se hablaba de despoblación. Y como estoy convencido de que afrontamos las últimas horas de este Gobierno en funciones, también tengo la certeza absoluta de que en las próximas semanas las buenas noticias, los anuncios positivos van a seguir llegando a la provincia de Teruel. Pero para asegurar el desarrollo es imprescindible la formación y el talento para que se adapten a las necesidades del territorio. Y en ese camino la universidad juega un papel esencial. Por eso hemos impulsado el grado de Ingeniería Aeroespacial en la ciudad de Teruel. Un grado que se impartirá en el campus de Teruel
de la Universidad de Zaragoza. Lo hará a partir de septiembre de 2027 y lo hará con 50 alumnos y alumnas en su grado. Asimismo, la falta de médicos en el territorio exige medidas audaces y medidas de impacto. En este sentido, desde el próximo septiembre, desde el próximo curso 26-27, Teruel contará con 45 nuevas plazas para que chicos y chicas que quieren estudiar medicina tengan la posibilidad de hacerlo en la ciudad de Teruel. Y esa es una magnífica noticia, porque hace muy poco tiempo, muy pocos, querida alcaldesa, creían que fuera posible, creían que fuera a ser cierto que se pudiera estudiar medicina en Teruel. De este modo, Aragón va a contar con facultades de medicina en sus 3 provincias. Un auténtico hito, un movimiento fundamental para asegurar un servicio básico para las próximas generaciones, para cuidar a quienes tanto han cuidado de nosotros. Y también seguimos dando pasos para solucionar el que es el mayor de los problemas de todos los españoles, también de los aragoneses: la falta de vivienda. Este Gobierno impulsó el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y creo que hemos cosechado excelentes frutos, con el impulso de más de 3.000 viviendas públicas en las 3 capitales, en municipios turísticos, en municipios de menos de 3.000 habitantes y en los pequeños municipios de 100 habitantes. Siguiendo esta línea de trabajo, hemos aprobado el primer PIGA en la ciudad de Teruel. Un PIGA residencial que en Teruel va a impulsar 1.050 nuevas viviendas. Por supuesto, un futuro próspero se construye también desde el crecimiento del tejido empresarial. No en vano, hace escasos meses se confirmó que Amazon Web Services levantará una de las mayores inversiones que va a hacer fuera de su país de origen, en Estados Unidos, la mayor inversión que va a hacer en Europa y que va a hacer en la provincia de Teruel. En la Puebla de Azaila, en la Puebla de Híjar y Azaila, se construirá una infraestructura de datos que se convertirá en la mayor inversión económica que nunca en la historia ha recibido la provincia de Teruel. Serán varios miles de puestos de empleo mientras se construya esa infraestructura y serán cientos de puestos de empleo una vez que la infraestructura esté acabada. Teruel, igual que Huesca y Zaragoza, se sube a la ola tecnológica que va a liderar la transformación económica y del mundo tal y como lo entendemos en los próximos años. También la industria de la defensa. Instalaza ha anunciado que levantará una factoría que una vez en marcha creará 70 nuevos puestos de trabajo directos y que experimentará un fuerte crecimiento, estoy convencido, en los próximos años. Y esto es solo el comienzo de otras inversiones que estoy absolutamente seguro están por llegar a la provincia de Teruel. En los anteriores actos de San Jorge, en Teruel, siempre he defendido que el Gobierno de Aragón se estaba dejando la piel para que esta provincia desplegara todo su potencial. Y desde la modestia considero que estamos recorriendo el camino correcto. Porque Teruel debe contar y cuenta con un fuerte apoyo de las instituciones públicas, a través
de instrumentos de inversión que tienen tanto impacto como el Fondo de Inversiones de Teruel. Un instrumento que por fin hemos conseguido desbloquear para actualizarlo después de 20 años de congelación, para que ese Fondo de Inversiones de Teruel aumente hasta los 86 millones de euros de inversiones en la provincia de Teruel. O los fondos de transición justa, que están demostrando ser una herramienta eficaz para impulsar el desarrollo del territorio. Son solo dos ejemplos de las distintas políticas públicas que están contribuyendo al crecimiento de la provincia y que deberían ser acompañadas de otras herramientas estratégicas. Herramientas como las ayudas al funcionamiento, que deberían alcanzar el máximo que permite la Unión Europea, un 20%, y no el escaso 1% actual, con el que a duras penas se favorecen nuevas contrataciones en la provincia de Teruel. Pero más allá de las inversiones y de las partidas económicas que hacen posibles que políticas e iniciativas, hay algo que es fundamental para el desarrollo de esta provincia en las últimas décadas: el talento, la capacidad, el esfuerzo y el compromiso de los hombres y mujeres de Teruel. Un compromiso que se ha reflejado en su participación leal en el proyecto común de España, representado en nuestra Constitución y en el autogobierno de Aragón, que se sustenta sobre ella y que tiene forma en Aragón a través de nuestro Estatuto de Autonomía. Porque sin un Estado fuerte y unido, sin la convicción de que todos los españoles debemos tener las mismas oportunidades y sin una descentralización real acompañada de recursos suficientes, sería muy difícil que pudiéramos hablar del futuro de Teruel con optimismo. Frente a quienes cuestionan la unidad nacional y el estado de las autonomías, desde Aragón nos posicionamos como firmes defensores de un proyecto nacional y de un sistema constitucional que ha propiciado un desarrollo incontestable en nuestra tierra. El futuro de Teruel, el futuro del conjunto de Aragón, también depende de esa lealtad con la que el Estado tiene que ser recíproco a nuestra tierra y que, por tanto, dispongamos de una financiación autonómica justa y objetiva para Aragón. Una financiación autonómica que atienda nuestras particularidades y que deje de lado otros objetivos partidistas. Lo que plantea el Gobierno de la Nación no es una reforma leal del sistema, sino un parche nacido de acuerdos políticos con el independentismo, de acuerdos sin multilateralidad, sin criterios transparentes y sin que garantice un reparto equitativo para todos. Es un absoluto sinsentido que esa financiación no contemple un criterio tan de sentido común, un criterio tan de justicia como es la despoblación y la orografía. Pues estos exigen un esfuerzo extraordinario a la hora de llevar los servicios a lo ancho y largo de Teruel y de todo Aragón. Debemos hablar con claridad del futuro de Teruel y de sus necesidades. Nuestra obligación como servidores públicos es reivindicarlo alto y claro. Reivindicarlo siempre, pero con mayor ahínco
aún si cabe durante el día de la celebración de Aragón. También debemos ser sinceros a la hora de valorar el proyecto del nudo mudéjar. Esta iniciativa nació como una oportunidad para sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica de Andorra, para garantizar la inversión, el empleo y el desarrollo de la provincia de Teruel. Pero, sin embargo, su desarrollo ha generado una profunda decepción en el territorio, una profunda preocupación al reducir de manera muy importante, al reducir de una manera muy significativa el alcance del proyecto que inicialmente se había prometido, que inicialmente se había comprometido. El nudo mudéjar debía ser el motor de la reindustrialización del Bajo Aragón, con proyectos energéticos que tuvieran la capacidad de atraer nuevas empresas, de crear empleo y de fijar población. Reducir su capacidad y retrasar su desarrollo significa poner en riesgo una oportunidad clave para nuestra economía y para miles de familias turolenses. Por eso es un imperativo que el Gobierno central actúe con responsabilidad y que cumpla los compromisos adquiridos para garantizar el impulso económico y social de la provincia de Teruel. Desde Aragón vamos a seguir reclamando que el Gobierno de España nos trate desde la lealtad y del respeto que merecemos y del que ofrecemos. En este Día de Aragón, día de una tierra noble, trabajadora, honrada, seguimos reivindicando que España no se entiende sin Aragón, ni Aragón se entiende sin España. Porque construir Aragón es construir España. Nuestro Estatuto de Autonomía se valida a través de la Constitución y nos desarrolla como comunidad dentro de una nación de las que somos un elemento fundamental. Reivindicamos que el Gobierno de la nación no nos relegue a una posición secundaria, pues ni por trayectoria histórica ni por posición actual lo merecen los aragoneses. Aragón es pasado, es presente y es futuro. Y merecemos un trato justo que garantice nuestro desarrollo. En este día de San Jorge conmemoramos y celebramos lo que significa ser turolense y lo que significa ser aragonés. Somos un pueblo que nunca rebla, que desde sus 3 provincias trabaja codo con codo para conseguir todo aquello que nos merecemos. Os pido que celebréis con orgullo y sin complejos el hecho de ser aragoneses. Significa que pertenecemos a una tierra con historia, a un carácter y valores construidos gracias al esfuerzo y el compromiso de muchas generaciones de nuestra comunidad y de españoles. Y por eso, en el Día de Aragón, os invito a que lo celebremos gritando todos juntos ¡Viva Teruel y viva Aragón! Muchas gracias, presidente. Y como es tradición en este Día de Aragón, escuchamos, les pido que se pongan en pie, uno de los símbolos de nuestra comunidad, el himno de Aragón,
interpretado por los mismos músicos que nos han estado acompañando durante el acto de hoy. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Información importante de servicio. El tradicional cóctel se celebrará hoy en los jardines de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Muy buenos días y feliz Día de Aragón.